Hoy abordaremos sobre la lectura desde el reconocimiento de niños y niñas en la vida familiar. El apoyo familiar desempeña un papel importante en el aprendizaje de niños y niñas, aunque la enseñanza de conocimientos y habilidades para la lectura, escritura y matemáticas se considera principalmente responsabilidad de la escuela. Promover el aprendizaje desde el hogar puede tener un impacto considerable en el éxito académico de los estudiantes. De tal modo que abordaremos sobre la perspectiva histórica del concepto educación familiar. El tema de la infancia y la niñez es el punto de quiebre para comprender el sentido de la educación familiar históricamente. Es así que la educación familiar ha evolucionado a lo largo de la historia y ha variado de diferentes culturas y periodos de tiempo. A continuación, presentaré algunas perspectivas históricas sobre el concepto de educación familiar. En primer lugar, tenemos en la antigüedad clásica. La educación familiar se basaba en la ejemplaridad del educador, el racionamiento y consejos, así como en el uso de alabanzas y castigos, combinando el rigor y dulzura. En esta época, la educación familiar era responsabilidad de la madre hasta una edad temprana y luego el padre o el Estado asume la, la formación. Asimismo, tenemos durante la Edad Media. La educación familiar se basa en el ejemplo del padre, quien recompensaba con conductas positivas y rechazaba las malas costumbres. Se definía la disciplina y se proponía la lectura de las escrituras como fuente de inspiración para poder dar un buen ejemplo. Es así que en algunas familias pobres era común enviar a los hijos a las familias más ricas para proporcionarles una educación más esmerada. Asimismo, tenemos la educación en el Renacimiento. La educación familiar en el Renacimiento se refiere que en esta época se difundieron nuevos valores basados en la tradición greco-latina, lo que llevó a una nueva visión del rol del ser humano en el mundo terrenal. Es así que en la Edad Media se habían fundado escuelas de gramática latina que recibieron influencia humanística. Es así que en este periodo del Renacimiento se comienza a diseñar la separación de alumnos por cursos según la edad del alumnado. En América Latina también tuvo una influencia el Renacimiento europeo, especialmente en la obra de los jesuitas y los dominicos. La educación se orientó hacia el conocimiento de diferentes áreas, como las matemáticas, la filosofía, la historia, la geografía, la ciencia, el arte, sin descuidar la educación física, sin olvidar que los padres son los encargados de la educación de los hijos en aspectos alusivos a los valores y la moral. Finalmente, tenemos que en la actualidad, la educación familiar se entiende como el conjunto de prácticas sociales aplicadas por los padres dentro del grupo familiar dirigidos a los niños. También se incluyen las actividades de intervención socioeducativas por parte de profesionales hacia los padres y los niños. Así es que la educación familiar busca transmitir tantos valores y favorecer el desarrollo de nuestros hijos. Por todo esto, la familia, desde su lugar educativo, debería potenciarse a sí mismo en su condición de protectora y de promotora de los derechos de los niños, para que desde su cotidianidad creen, complementen, fortalezcan prácticas educativas ligadas a la reflexividad, a la participación, los cuales apuntan al reconocimiento propio y al del otro, así como la convivencia basada en el respeto de los derechos, de la civilidad y la diferencia, y finalmente de la construcción ciudadana. Muchas gracias.